Buenas noches a todos. Mi nombre es Jonathan Torres. Quisiera compartirles con ustedes un pequeño mensaje, grande y maravilloso mensaje de salvación. A este estudio lo he titulado Trazando bien o dividiendo bien las escrituras, trazando bien la palabra de Dios. Entonces, vamos a comenzar observando ese gráfico que se encuentra ahí en la pantalla, ¿sí? Ese gráfico traza todo el tiempo el peregrinaje que una persona habitando aquí en la tierra va o pasó o va a pasar a través del conocimiento de la verdad, ¿sí? Antiguamente había un pacto que era la ley que fue a Moisés. ¿Sí? Esta ley es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿sí? Y desde la cruz hacia acá hay otro pacto, hay un nuevo pacto, que es en la cruz. Después de este periodo de fe y gracia, va a ocurrir un evento escatológico profetizado por el apóstol Pablo, ¿sí? A Pablo se le reveló esta doctrina que a ningún otro apóstol ni a ningún otro profeta en la Biblia le fue dada, que es el arrebatamiento de los vivos y la resurrección de los muertos. La palabra en griego para arrebatamiento es harpazo y en hebreo es natsal. Entonces, el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento fue escrito en arameo y en hebreo, y el Nuevo Testamento en griego, en griego. Los escritos originales están en arameo, hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Después de este evento del arrebatamiento va a ocurrir aquí un periodo de tribulación o de ira, así lo llaman las escrituras, de 7 años. Y culminará con la segunda venida del Señor Jesucristo. Una palabra para referirse al advenimiento del Señor Jesús que se utiliza en el interlineal griego es parusía, nuestra reunión conjunta con Él. Y para la manifestación en gloria y majestad visible ante todos los seres humanos, la palabra en griego es epifanía. Bueno, como comencé diciendo, dice las escrituras, vamos a leer en el nombre de aquel que está sentado sobre el trono, aquel que murió sobre el madero, su nombre es Yahshua HaMashiach, que en latín significa Jesús el Mesías. Dicen las escrituras, preséntate como siervo diligente que traza o que divide bien la palabra de verdad. Entonces, como venía diciendo, antiguamente la ley fue dada aquí, en el periodo antes de la venida del Mesías. Le fue entregada la ley a Moisés, ¿sí? La ley a Moisés, expresadas en ordenanzas, son las leyes de los mandamientos, los 10 mandamientos de Dios. Moisés en ese momento pues no calculaba el valor o el peso que esto tenía para los seres humanos. Sin embargo, a él le fueron dadas estas tablas para que al ser humano le vaya bien en esta vida, para que el ser humano prospere en todos sus caminos, para que el ser humano agrade al Señor, ¿sí? La ley es, por la ley se conoce el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Vamos a ver que hay dos maneras de ver esto. Una es la acción o la manera judicial, penal, y la otra es la manera o la acción moral, ¿sí? La ley tiene dos componentes, la moral y la judicial. Antiguamente, cuando los israelitas o el pueblo judío cometían un pecado, dice las escrituras,
Todo el que comete pecado infringe la ley y el poder del pecado es la ley. Entonces, cuando el israelita cogía la ley y se examinaba, ¿sí? Primer mandamiento, amarás al Señor Dios sobre todas tus cosas. El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos se desprende toda la ley y los profetas. Son los dos mandamientos más dados grandes al hombre. Entonces, todos los demás son la derivación de estos dos grandes mandamientos. A medida que transcurría el tiempo y el israelita, el judío, se examinaba en la ley, se daba cuenta que él transgredía la ley, ¿sí? Todo el que transgrede la ley cometía pecado ante los ojos de Dios. Entonces, el judío tenía que tomar un becerrito puro, ¿sí? El sumo sacerdote lo llevaba ante el tabernáculo. Allí el sumo sacerdote oraba, ponía la mano sobre el becerrito, le imputaba los pecados del pueblo y degollaba allí al becerrito, ¿sí? Ese era el pacto o la ofrenda que aceptaba antes Dios y Padre. Entonces, cuando el becerrito derramaba su sangre, cuando moría, ahí se expiaban los pecados. Y así era como antiguamente el Señor aceptaba ese sacrificio. Desde el tiempo de Jesús, Jesús el Mesías, profetizado desde Génesis hasta Apocalipsis, todo habla sobre la cruz y de aquel que había de venir. Desde Jesús se nos fue dado un nuevo y mejor pacto, que es a través de la fe y la gracia. Un evangelio revelado a un gran apóstol para los gentiles, el pueblo gentil, como usted y como yo, que es el apóstol Pablo. Entonces vamos a ver que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dicen las escrituras, bueno, vamos a trazar bien la palabra de verdad, a escudriñarlo todo de principio a fin, ¿sí? Con respecto al tema de la salvación, vamos a trazar aquí, a tratar el tema de la salvación, dividiendo y trazando bien la palabra de verdad. Entonces, dice en Hechos capítulo 17, verso 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Aquí podemos ver que hay una palabra fundamental, ¿sí? Y que Dios demanda a todos los hombres. Y esta palabra es que se arrepientan, ¿sí? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Bueno, vamos a ver qué clase de arrepentimiento o qué significa esa palabra arrepentirse, ¿sí? En el griego esa palabra es metanoia. Metanoia. Usted puede buscar el interlineal griego o el interlineal hebreo para poder examinar y ver de qué se trata esa palabra, ¿sí? Entonces aquí voy a presentar aquí esta pestaña donde podemos ver la Biblia en el interlineal griego, ¿sí? Que está la traducción de Reina Valera 1960 y específicamente en este momento estoy mostrando segunda de Pedro 3:9, ¿sí? Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí abajo podemos ver las escrituras en el interlineal griego. Dice: no está siendo el Señor de la promesa como algunos lentitud están considerando, sino es de largura de espíritu, porque ustedes, no queriendo algunos de ustedes ser destruidos,
sino que todos hacia adentro, cambio de disposición mental, hacer lugar. Aquí está la palabra 3341, metanoia se escribe, metanoia. Y la definición es un cambio de disposición mental. Entonces vamos a escudriñar cuál es el arrepentimiento que Dios está demandando para mí y para toda criatura, para todos los hombres, como lo dice Hechos 17:30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado entre los muertos. Entonces, si me regalan un segundito, quiero leer aquí, otro pasaje. Dice, entonces aquí el Señor Jesucristo, bueno, Dios mismo, nos está mandando a nosotros que nos arrepintamos. Pero arrepentirnos de qué o de qué, o cuál arrepentimiento, de qué se trata eso, ¿sí? Como vimos ahí, la palabra es metanoia. Metanoia. Entonces, bueno, entonces continuando, quisiera leer aquí otro pasaje en Lucas 16:16. Pero los profetas, pero la ley, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, la ley y los profetas eran hasta Juan. Hasta Juan. Desde entonces, el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan a entrar por él. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan a entrar por él. Aunque hoy estamos en una época o en una era en que es por fe y gracia, la gracia es un favor inmerecido, ¿sí? Es un don de Dios, un regalo. Aunque es por gracia y por fe, vamos a ver y a escudriñar que aunque es gratuitamente, la puerta es estrecha. La puerta es estrecha aunque es gratuitamente, ¿sí? Por esta condición, la fe. La fe. Entonces, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de los cielos. Y todos se esfuerzan a entrar por él. Todos se esfuerzan a entrar por él. Mateo 22, capítulo 37, verso 39. Jesús está hablando de los dos y más grandes mandamientos que el hombre debe cumplir, ¿sí? Que el hombre debería cumplir. Debería cumplir. Dice, el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dicen las escrituras también que nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a su prójimo. ¿Cómo va a amar a Dios a quien no le ha visto y aborrece a su prójimo? El tal es mentiroso. ¿Sí? Entonces, delante de los ojos de Dios, estamos cometiendo pecado, estamos transgrediendo la ley moral expresadas en ordenanzas por Dios, por el mismo Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, ¿sí? La imagen del Dios viviente. Estos son los dos y más grandes mandamientos y de ahí se derivan todos los demás. Vamos a dar aquí lectura a Mateo, capítulo 5, verso 21. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, le está hablando a los fariseos y a los escribas, y en general a todo el pueblo incrédulo.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, vean, cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. El solo hecho de enojarme yo contra mi hermano, ya estoy cometiendo pecado delante de Dios, ¿sí? A la luz o a los hombres tal vez, delante de los hombres soy un hombre justo, pero delante de los ojos de Dios estoy condenado. Jesús y el adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mirar a una mujer sin llegar al hecho de adulterar con ella, con el solo hecho de mirarla y codiciarla, ya pequé contra Dios sin llevarlo a cabo. ¿Sí? Dice aquí que no debemos jurar. Dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí y no, porque todo lo demás de esto de mal procede. Sí y no, todo lo demás de mal procede. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dicen, bueno, aquí en el capítulo 7, verso 1 de Mateo, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Está hablando de la palabra, ¿sí? Bueno, entonces nosotros podemos observar, hay, hay 10 mandamientos establecidos en ordenanzas, pero en general la Biblia, cuando vino Jesucristo, puso la vara más alta y estableció aún muchos más. Si la vara estaba alta, la puso aún más alta, inalcanzable para los seres humanos. Entonces, ante los ojos de Dios, todos estamos condenados. Dice Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Jeremías 17:9-11, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y el resultado de sus obras. El que amontona riquezas mal habidas se parece a la perdiz, que cubre a los huevos que no puso a la mitad de su vida, pierde esas riquezas y al final se queda como un tonto. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor. Vamos a Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, los chismes, los pleitos, las contiendas. Todas estas cosas contaminan al hombre. Vamos a Santiago 2:10. Santiago 2:10 dice, pero cualquiera, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En un punto. Un punto que yo quebrante ante los ojos de Dios, ante el pueblo, ante mis hermanos, ante la comunidad, tal vez no. Ante los ojos de Dios, sí. Ante los ojos de Dios,
estoy condenado y soy pecador delante de Él, ante los ojos de Dios. Entonces, por medio de la ley, yo no puedo salvarme a mí mismo, ¿sí? No puedo, porque las exigencias de Dios son altísimas, son muy altas. Para eso vino el Señor Jesucristo. Digo, yo no he venido a abolir la ley, no he venido a abolirla, vine a cumplirla, vine a cumplir lo que usted no puede cumplir. Porque si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, os digo que ninguno entraría en el reino de los cielos. Aquel a quien no conoció pecado, le hizo por nosotros pecado. A quien no escatimó a su Hijo para perdonarnos a nosotros. Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Romanos, vamos a Romanos. ¿Qué dice Romanos? Vamos a ver cómo nos ve el Señor, cómo nos ve Dios. ¿Qué pues somos nosotros? Dice, comienza el título así, Romanos capítulo 3, versículo 9, dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado, el acusar, ¿vea? El acusar le es pecado al hombre. Todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. La insensatez, la incertidumbre, la angustia, el temor, la avaricia. ¿Cuántas cosas le son pecado al Señor? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es el conocimiento del pecado. Bueno, discúlpenme un segundito ahí que se cerró aquí la diapositiva. Vamos a transmitirlo otra vez. Ok, listo. Romanos, estamos en Romanos. Romanos capítulo 10, verso 9 al 19. Vamos a Isaías. Isaías 64:6. ¿Qué dice el profeta Isaías? Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías. Vamos a a Juan, capítulo 16, 8 y 11. Dice Juan, cuando venga el Espíritu de verdad, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Primera Juan 16, 8 y 11. Vamos a Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado entre los muertos. Dicen las Escrituras que Dios quiere que todos los hombres vengan, que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, hace aproximadamente 2000 años, en la cruz del Calvario. Entonces, entonces, dicen las escrituras que Dios quiere que todos los hombres vengan al el conocimiento de la verdad para que sean salvos. Todos los hombres, ¿sí? Que delante de Dios todos estamos condenados delante de Dios. Y Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad para que sean salvos. Entonces voy a transmitir aquí otra diapositiva. Otra diapositiva, espero que se vea bien. Sí, ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Bueno. Romanos, dice. Romanos capítulo 7, dice. Bueno, vamos aquí a primera de Pedro. Bautismo, responde esto, no nos da con esto. Entonces estamos viendo que Dios demanda arrepentimiento en nosotros, ¿sí? Pero entonces, ¿de qué se trata ese arrepentimiento? ¿O de qué? ¿O qué tiene que ver ese arrepentimiento? Como podemos ver acá en el anterior gráfico, voy a cerrar este y vamos a mirarlo acá. Nosotros somos tripartitos, ¿cierto? Tenemos cuerpo, alma y espíritu. A la imagen de Dios, cuerpo, alma y espíritu. Dice en Génesis capítulo 6, dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Dijo, hagamos en plural. Esa palabra está en plural. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Hagamos al hombre. Y sopló en él aliento de vida. El Rúa, espíritu, de Rúa HaKodesh, y el Neuma, el alma. Nicodemo, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. El que no naciere del agua. El agua es un simbolismo. El agua, la palabra, las escrituras, la Biblia. Y del Espíritu no pueden entrar en el reino de los cielos. Entonces el Señor, comenzando su ministerio, dio dos demandas muy claras. Las voy a transmitir aquí. Dice Marcos 1, capítulo 1, verso 15, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. Dos demandas. Marcos 1:15. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. Marcos 1:15. Entonces estábamos mirando que esa palabra arrepentimiento en el griego es metanoia y es un cambio en la mente, en las creencias, en la manera de verme, de autopercibirme delante de Dios. ¿Qué creencias tengo yo que soy delante de Dios? ¿Cómo me veo yo delante de Él? ¿Creo yo que soy una persona justa? ¿Creo yo que delante de Dios no merezco ninguna condena?
Ese es el arrepentimiento que Dios está demandando para la salvación. Vamos a leer Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4 dice, si me dan un segundo, Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, solo Dios conoce el momento en el que un ser humano, un bebé, un niño, cobra conciencia entre lo bueno y lo malo. Esa delgada línea entre que el hombre, la persona, deja de ser un niño y se convierte en un hombre, en que tiene conciencia y conocimiento del bien y del mal. Cuando esa persona comete su primer pecado, muere irremisiblemente. Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. El pecado le da muerte al alma, ¿sí? Cuando la persona comete su primer pecado, muere espiritualmente, espiritualmente. Dicen las escrituras que Dios no es Dios de muertos, no es Dios de muertos espirituales, sino de vivos. Esa persona continúa con su alma y con su cuerpo, pero por haber cometido un solo pecado, uno solo, uno solo, su espíritu muere. Y desde ahí comienza un proceso de muerte en el ser humano. Esta persona, por no tener el espíritu, no se puede comunicar con Dios. Dios no lo escucha. Delante de él es un injusto, y los injustos no heredarán el reino de los cielos. Delante de Dios él no ha sido justificado, no ha sido salvo, no ha sido santificado, no ha sido redimido. Tres palabras que se utilizan para referirse a un salvo en las escrituras: justificado, santo, que etimológicamente hablando, santo es la cualidad de un santo, que significa separado por el Señor, justificado por su fe en el Evangelio. Entonces vamos a desglosar un poco más eso. Entonces la persona muere su espíritu y esta persona va transcurriendo en la vida, y si nunca viene al conocimiento de la verdad para ser salvo, esa persona, cuando fallece, cuando se muere, es eternamente abandonada. Su alma va al infierno. Todo lo que usted ve hoy, todo lo que usted ve hoy, el sol, la luna, las estrellas, su familia, sus hermanos, sus hijos, todo eso lo creó Dios. Todo, absolutamente todo. Y así como la muerte es abandono, la muerte es separación, separación del alma, el alma deja el cuerpo, la muerte también es abandono. ¿Y abandono de quién? Del Padre, abandono eterno. Eso significa muerte, abandono eterno. Entonces, esta persona está en un grave problema. Esa persona debe nacer espiritualmente de nuevo, ¿sí? Y si esa persona no nace de nuevo, entonces esa persona se va a condenar acá, al infierno. Y dicen las escrituras que va a haber un juicio ante el gran trono blanco, un juicio. Acá lo podemos simbolizar con un trono. Ahí va a estar sentado Dios, el Señor Jesucristo. Dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15, dice, y vi un trono del cual huyeron la cielo en la tierra, y el mar entregó los muertos, y el Hades, el infierno, otra palabra que se utiliza para infierno es Hades, y el Hades entregó los muertos que habían en él, y fueron juzgados, y los libros fueron abiertos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, en el reino de los cielos, fue lanzado al lago de fuego. Entonces, así está una persona. Hay una persona que no ha nacido espiritualmente de nuevo. Esa persona va caminando, va caminando, va caminando en la vida hasta que un día muere. Aquí se representa la muerte. Y esa persona, si no vino al conocimiento de la verdad para ser salvo, se va al infierno, ¿sí? Allí está esperando ser juzgada un día, y ese día va a ser juzgada por sus obras. Y como dicen las escrituras, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se hace culpable de todos.
Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas, ninguno entraría en el reino de los cielos. Entonces, esa persona va a ser juzgada acá. Lo que está haciendo durante toda su vida es tener más grados de condena para su alma. ¿Sí? Más grados y más grados de condena, y es lanzada al lago de fuego. Esto es después de los 1000 años. Después de 1000 años que el Señor Jesucristo venga y establezca aquí su reinado milenial. Entonces, Dios da dos mandamientos para que el hombre sea salvo. Marcos 1:15 dice: el reino de Dios se ha acercado y arrepentidos y creed en el evangelio. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Bautizo. Esa palabra bautizo, etimológicamente hablando, es inmersión del Espíritu Santo sobre el creyente. Cuando una persona se arrepiente y cree en el evangelio, es bautizada, sellada, santificada, justificada por el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu, del Ruach HaKodesh. ¿Sí? Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces vemos que Dios lo que está pidiéndole a los hombres es su fe, el arrepentimiento y su fe en el evangelio. Marcos 16:15 les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a todos los hombres por aquel varón a quien designó, dando fe de haber levantado entre los muertos. Hechos 17:30. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 13 y 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe y conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Conforme a lo que está escrito, estrictamente lo que está escrito. Sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, el arrepentimiento, vamos a poner esta otra diapositiva, el arrepentimiento que Dios está demandando para salvación es el siguiente. Primero, como dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Yo debo reconocer, esta palabra también en la definición significa reconocer o reconocimiento. Yo debo reconocer que por haber pecado contra Dios, estoy espiritualmente muerto. ¿Alguna vez usted se ha visto espiritualmente muerto? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez en toda su vida se ha visto usted espiritualmente muerto? Segundo, que por haber pecado, mi alma está condenada al infierno, por haber cometido un solo pecado en mi vida. Uno solo. Mi alma está condenada al infierno. ¿Sí? Tercero, estoy espiritualmente muerto, con mi alma condenada al infierno. Cuarto y tercero, naturalmente corrompido. ¿Sí? Mi carne me es un tropiezo, es un pie de tropiezo para mí, para quebrantar la ley moral de Dios. Entonces, cuando yo me reconozco así, yo reconozco que estoy espiritualmente muerto, naturalmente corrompido, y con mi alma, naturalmente corrompido y con mi alma condenada al infierno. Entonces yo necesito a alguien que cumpla eso que yo no puedo cumplir. Alguien que me justifique, alguien que pague por mí, como lo hacían aquí los judíos en el tiempo de la ley. Ellos presentaban una ofrenda, un inocente, y era un becerrito puro, sin mancha, ¿sí? Y Dios les tomaba eso por justicia y eran remitidos los pecados a ese cordero. Ese cordero en las Escrituras es el Señor Jesucristo.
ese Cordero, para usted, para mí y para todo aquel que crea que venga el conocimiento de la verdad para ser salvo. Aunque hoy en día estamos en un tiempo de fe y gracia, vamos a ver que la puerta es estrecha. La puerta es estrecha precisamente porque el hombre no quiere reconocer estos tres estados en los cuales está: espiritualmente muerto, naturalmente corrompido y con mi alma condenada al infierno. ¿Sí? Para eso se nos fue dado esto, el Evangelio. El Evangelio le fue dado a Pablo, que está en 1 capítulo 15, verso 1 al 4. Dice: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 capítulo 15, verso 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ese es el evangelio. Dicen las escrituras que si alguien nos presenta otro evangelio, sea anatema. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver con estos tres estados en los cuales yo estoy: espiritualmente muerto, naturalmente corrompido y con mi alma condenada al infierno. Yo debo reconocer delante de Dios, que estoy en estos tres estados. Para yo poder creer en el evangelio, por eso es fe y gracia, para yo poder creer en este anuncio, debo reconocer estos tres estados. De lo contrario, nunca voy a entender, ni a comprender, y mucho menos a creer la gracia y la misericordia de aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Aquel que experimentó el abandono del Padre, el abandono eterno, en vez de su alma, en vez de mi alma, en vez de todas las almas. ¿Sí? Hasta que una persona no reconozca esto, no va a poder creer en este anuncio. Por eso es que el arrepentimiento es indispensable para poder creer en el Evangelio. Entonces, dice, como estamos viendo ahí en segunda de Pedro, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La de que viene a buscarnos, a llevar a su pueblo. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra para arrepentimiento es metanoia, en el interlineal griego, y es un cambio de disposición mental en las creencias. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a continuar dando lectura a las escrituras. Romanos, vamos a leer Romanos. Dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo a mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Está escribiendo esta carta, la está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia, siendo salvo, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque hago lo que no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que hago no quiero, esto lo hago, apruebo que la ley es buena. La ley es buena, la ley es buena, no es gravosa. Precisamente venimos a creer en esta hora de salvación porque reconocemos que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no el hacerlo. Porque no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que este mal está en mí. Estas palabras son inspiradas por el Espíritu Santo. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Nunca fue traída por voluntad humana. El ser humano no las puede interpretar, sino que el Santo Espíritu de Dios iluminó a sus santos profetas, a sus apóstoles. La escritura no es traída por voluntad humana, ella se interpreta a sí misma. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro.
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, el hombre debe reconocer que hay una ley que está en sus miembros, que aún no le ha sido quitada. Dice segunda de Pedro, dice, el bautismo que ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne. Y estos tres estados son los que el hombre no reconoce y no los reconoce y le es muy difícil reconocerlos para poder venir a creer en este anuncio. En tanto el hombre no reconozca estos tres estados en los cuales está, no va a poder creer en este anuncio, porque va a creer en cierto porcentaje, pero no con el 100% de su convicción. Dicen las escrituras que la fe es certeza, convicción de lo que se espera, certeza de lo que no se ve. Dios demanda al hombre que crea con el corazón. Si vemos aquí un corazón, con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia. Romanos 10:10. Creer con el corazón es creer con el 100% de su corazón a este anuncio, el evangelio. Para poder creer a este anuncio, usted debe reconocer estos tres estados en los cuales está delante de Dios. Entonces, vamos a seguir dando lectura a las escrituras. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección del Señor Jesucristo. Voy a poner la otra. Listo. Dice las escrituras en Romanos 2:5, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Nuevamente, pero por tu dureza, lo voy a transmitir acá. Romanos. Sí. Romanos 2:5, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, mire, aquí está, corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24 y 26. Porque el Señor no debe ser porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen a este anuncio acá, en la cruz del Calvario. Se oponen a este anuncio, dice. Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás, no asegura, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, metanoia, el cambio de disposición mental, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Conocimiento de la verdad. Conocimiento de la verdad debe bajar y llegar profundamente al corazón. Acá. Conocimiento de la verdad. Que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad para ser salvos. Segunda de Timoteo. Primera de Corintios 9:15. Pero yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca mi gloria. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Primera de Corintios 9:15. Primera de Corintios 9:18. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Primera de Corintios capítulo 1, verso 22 y 24. Pero los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Dicen las escrituras también que el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden. Esa palabra que se pierden sean para el infierno, se perderán. Mas para los así llamados judíos como griegos, Cristo, poder de Dios para salvación y sabiduría de Dios. Dicen las escrituras.
pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia que es para la salvación. Lucas 24:32. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Romanos, voy a mostrar aquí este versículo. Bueno, Ezequiel ya. Efesios 4:30-32. No, perdón que me equivoqué, a leer aquí Romanos. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, entonces vemos que lo que las dos demandas del Señor tienen que ver con el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Esta puerta, ¿sí se ve ahí? Sí. Esta puerta es pequeña, vea. Es pequeñita a comparación de este camino que se ve acá, ¿cierto? Aquí vemos esta palabra muerte, muerte, muerte. A todos nos sorprende la muerte o nos puede sorprender en cualquier momento, ¿sí? Entonces vamos a leer qué dice Lucas. Dice la puerta estrecha, aquí Mateo, perdón. El Señor Jesucristo hablando en primera persona. Entrad por la puerta estrecha. ¿Sí se ve aquí una manita? Sí, aquí se ve una manita, señalando aquí esto. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, ¿verdad? Ancha. Y espacioso el camino que lleva a la perdición, el infierno. Y muchos son los que entran por ella, muchos, por esta puerta grande y espaciosa. Son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida. Y pocos, aquí se ven poquitos, ¿cierto? Pocos son los que la hallan. En el original dice, pocos son los que están entrando. Pocos. Marcos 1:15, arrepentidos y creed al Evangelio. Entonces, el hombre debe reconocer que estando acá, en el camino ancho, que va a la perdición, o en el camino angosto, siempre va a transgredir la ley moral de Dios. Siempre. En tanto su alma esté habitando en este cuerpo, aquí o acá. Cuando usted se ve así, usted entiende la gracia y la misericordia de Dios. Entonces puede creer en el Evangelio y puede entrar por esa puerta estrecha que va a los cielos. Acá lo puede sorprender o el arrebatamiento o la muerte. Entonces vamos a ver qué dice Romanos. Lucas, Efesios, Apocalipsis. Bueno, Romanos 8:1. Siempre que usted encuentre en las Escrituras algo que le genere incredulidad, aparentemente, usted tiene que venir al interlineal, trazar bien la palabra de verdad, presentarse como siervo diligente que traza bien la palabra de verdad. Romanos 8:1. Cipriano de Valera era católico y hizo una traducción malintencionada en algunos aspectos en las Escrituras. Por eso yo debo venir al interlineal griego,
Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta acá. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, ninguna realmente ahora condenación a los en Cristo Jesús. Punto. Estas palabras fueron añadidas por Cipriano de Valera. No están en los originales de las escrituras en el interlineal griego. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios capítulo 1 verso 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Asimismo, por el cual si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Primera de Juan, capítulo 4, versos 5 y 7. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Juan 10, 27, 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 3, 18. El que en él cree, el que en él cree, no es condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 1, capítulo 1, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Está hablando de Jesucristo. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, por lo cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, el que está sentado en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Mateo 16, 15, 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que en él creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Segunda de Corintios capítulo 15, verso 19 y 21. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los así llamados judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque los insensatos de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Continúo la lectura. Con Cristo, Gálatas 2, 20, 21. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas, capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Isaías, el profeta Isaías, capítulo 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros, de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas los ricos en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Isaías 53. Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La redención y la posesión adquirida de nuestros cuerpos mortales, pecaminosos, corruptibles, en cuerpos inmortales, glorificados de gloria, no corruptos, hasta la redención de la posesión adquirida. Aquí se ve el arrebatamiento. Efesios 1, 13, 14. Efesios 2, 15, 16. Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Primera, Juan 12:46. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12:35. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Usted ha escuchado decir a personas que dicen, si yo me muero yo no sé para dónde me voy? No sabe a dónde va. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco esta es la luz entre vosotros. Andad en tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No sabe a dónde va. Si para el infierno o para los cielos. No sabe. Dicen, yo no sé, solo Dios sabe.
No saben a dónde van. Andan en tinieblas. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 10 y 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, que es Cristo Jesús, es vida eterna, Señor nuestro. Romanos 6:23. Juan 3:18, el que en él cree, Cristo dijo, y yo les doy vida eterna. ¿Y qué hizo Cristo para darnos vida eterna? Fue a la cruz del Calvario. Allí pagó por nuestros pecados conforme a las escrituras, resucitó conforme a las escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a lo que está escrito. Resucitó para nuestra justificación. En el madero cargó todos nuestros pecados y con su muerte ofreció a sí mismo su carne, su vida, el experimento del abandono del Padre por nosotros, para que todo aquel que en él creyere tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Colosenses 2:13 y 14. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había y eran contrarios a nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Aquí fue clavada el acta de los decretos condenatorios. Como estamos viendo, la ley tiene dos aspectos. Un aspecto es el moral y otro es el aspecto judicial. El acta de los decretos condenatorios expresados en ordenanzas fue clavado en la cruz del Calvario. Colosenses 2:13, 14. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Corintios capítulo 13, verso 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En Hechos 4:12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Y qué hizo él para darnos vida eterna? Fue a la cruz del Calvario. Locura a los que se pierden. Mateo 22:32, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, vivos espirituales. Juan 5:24, de cierto os digo, dos veces, de cierto os digo, dos, número de confirmación. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene la vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ok. Dice, en verdad os digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gálatas 3:5 y 7. Así Abraham,
creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Primera de Corintios 15, versículo 44 y 46. Se siembra en cuerpo animal, resucita en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal y luego lo espiritual. Romanos 5, 20, 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabunda la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, ahí pudimos exponer toda la doctrina que Dios, el Señor Jesucristo, llevó aquí en la cruz del Calvario el acta de los decretos condenatorios expresados en ordenanzas que nos eran contrarios a nosotros, clavándolos aquí en la cruz del Calvario, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, a fin de que sobreabunde la gracia del Señor Jesucristo, que es para la salvación de las almas. En el aspecto moral, aquí, en el aspecto judicial, dicen las Escrituras, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Dice las Escrituras, donde hay testamento, el acta de los decretos condenatorios, donde hay testamento, debe haber muerte del testador. Aquí Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. En el aspecto judicial, Cristo cargó nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestra salvación, nuestra vida eterna, toda aquí en la cruz del Calvario. Lucas, Mateo 13. Voy a culminar leyendo estos pasajes y a culminar después de una oración con el aspecto moral de la ley de Dios. Dice, entrad por la puerta estrecha, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, ancha, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, ojo con esa palabra, muchos son los que entran por ella. No todos, gracias a Dios, no todos. Hay unos que nos salvamos, no todos. Y muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha, porque estrecha es la puerta, estrecha. Y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Marcos 1:15. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Bautismo, inmersión del Espíritu Santo en el creyente, depositando toda su fe en este mensaje. Bueno, así mismo, vamos a leer la parábola del rico insensato. El rico insensato dice, también le refirió una parábola. Esto está, voy a poner la cita, Mateo 10, 26, 31. También le refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y les dijo, esto haré, derribaré mis graneros y os edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma,
Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios les dijo, necio, necio. Esa palabra necio significa también tonto, también significa insensato. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Que no te pase a ti, oh alma que me escuchas, que no te pase lo de esa parábola. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has previsto, ¿de quién va a ser? Esta noche Satanás puede venir a pedir tu alma, y tú no has atendido este mensaje. Dos demandas para salvación: arrepentidos, metanoia, y creer en el Evangelio. A mí no me eches la culpa. Yo envié a ti profetas y tú no quisiste escuchar. Te di tantos años de vida aquí en la tierra y tú no quisiste escuchar. Muerte es abandono, abandono eterno del alma. Muerte, eso experimentó el Señor Jesucristo. Dicen las escrituras que cuando él sudaba gotas de sangre en el huerto de Getsemaní, no era por los puños de los soldados romanos que desfiguraron su rostro, ni por los clavos en la cruz, ni porque le habían puesto corona de espinas. ¿A qué le tenía miedo el Señor Jesucristo? ¿Qué lo quebrantó? Esto, la muerte, el abandono eterno, eterno del alma. Esto, haber pasado por esto. Dicen las escrituras que él descendió al infierno y hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. El Salmo 122, a través del Espíritu Santo, nos revela que no solo padeció unas horas, decía él oraba y decía, clamo a ti de día y no respondes, y clamo a ti de noche y no hallo para mí reposo. ¿Quieres tú soportar esto? Una vez que el alma deja el cuerpo, experimenta el abandono o eterno o la vida eterna. Dos estados únicamente, o el reino de los cielos o el infierno. Esforzados a entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán y no la hallarán. Muchos son los que entran por la puerta ancha. Muchos. No todos, gracias a Dios. No todos. Apocalipsis 22:7. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Primera de Juan 5:4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Apocalipsis. Vamos a leer los mensajes a las 7 iglesias. Siempre el 7 es un número de perfección. Naamán el sirio se zambulló 7 veces en el pozo y a la séptima vez fue curado de la lepra. Los muros de Jericó cayeron a la séptima vuelta. Enoc, séptimo desde Adán, fue traspuesto para no ver muerte. Enoc, séptimo desde Adán. Somos la iglesia séptima, la de la Odisea, a quien el Señor Jesucristo le dice la tibia, la tibia. Tenemos todo el conocimiento, tenemos las escrituras, tenemos todos los medios digitales para escudriñarlas, para pasar tiempo escudriñando las escrituras, para adquirir fe, para adquirir fe. A nosotros nos dice, somos los tibios, a comparación de la iglesia primitiva. Nuestros primeros hermanos en la fe morían en los circos romanos, cantando cánticos al Señor, devorados por los leones, a manos de los romanos. Atribulados en todo, pasándose los rollos unos a otros. Y aún así, bajo esa persecución, escudriñaban las escrituras. Hoy en día tenemos todo el tiempo, todos los medios, y no venimos al conocimiento de la verdad. Dice Apocalipsis. Apocalipsis. Aquí está. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:17. Al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca.
y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que os recibe. Apocalipsis 2:20. Al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré el nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en mi trono. Primera de Juan 5, 4, 5. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Más que vencedores en Cristo Jesús. Bueno, dice también Primera de Corintios, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos. Si ustedes vienen a este mensaje, a la cruz del Calvario, reconociéndose cómo están delante de Dios y creen en el Evangelio, Dios, sin ser usted justo, lo declara justo, por medio de aquel varón, a quien designó dando fe a todos los hombres. Justificado, santo, redimido, igual, salvo. Al que venciere no tendrá daño de la segunda muerte. He aquí el poder que vence al mundo, nuestra fe en el Evangelio. Metanoia, arrepentidos y creed al Evangelio. Bueno, entonces, usted, querida alma que me está escuchando, que puede llegar a ver este video, si usted ha escuchado este mensaje y usted no está segura de su salvación, si tiene usted temor sobre su salvación, usted puede realizar esta oración, así como dice Ezequiel 18:4. Usted puede decirle, Señor, como dice tu palabra, el alma que pecare esa morirá. Yo reconozco, Señor, que delante de ti he pecado y que por haber pecado, un solo pecado, mi alma está condenada al infierno. Lo reconozco, Señor. Reconozco que por haber pecado, mi espíritu está muerto. Estoy espiritualmente muerto. Y también reconozco, Señor, que las inmundicias de la carne no me han sido quitadas, Padre. Pero yo creo, Padre, yo creo en esa obra del Señor Jesucristo, hace 2000 años, completa, consumada, en esa obra perfecta y maravillosa, Señor. Yo deposito toda mi fe en esta obra que tú diste a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo, el Evangelio de nuestra salvación. Y yo te pido que en este mismo instante, en este mismo momento, me hagas nacer de nuevo, me selles con tu Santo Espíritu y escribas mi nombre en el libro de la vida, depositando toda mi fe, como dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia. Y Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Amén. Bueno, por último, quiero concluir diciendo lo siguiente. Ahora usted que ha venido al conocimiento de la verdad y ha depositado toda su fe en esta obra salvadora, como dice Corintios, como decía la parábola del hombre rico, que no te pase lo de la parábola del hombre rico. Usted no sabe si mañana va a seguir con vida. Usted no sabe cuándo, en qué momento vienen a pedir su alma. Y usted no quiso escuchar este mensaje. Dios envió profetas para que usted viniera al conocimiento de la verdad y creyera con todo su corazón. Pero usted no quiso escuchar y no quiso atender las dos demandas para salvación. Marcos 16, 15 y 16. Arrepentidos, metanoia, y creer en el Evangelio. Sí, que no le pase. Que no le pase porque una vez que el alma abandona el cuerpo, se acabó la oportunidad. Dice segunda de Corintios 6:2. Porque así dice el Señor, dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora
el día de salvación. Ahora, no mañana, no en los próximos segundos, no cuando usted quiera. He aquí ahora el día de salvación. He aquí. En tiempo aceptable te he socorrido y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. Ahora, no mañana. Y si usted que ha creído a este mensaje, debo concluir con la segunda parte que dice las escrituras, porque como dice el Salmo 120, si no estoy mal, la suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Nos perdonó, verbo en pasado. Sed santos porque yo soy santo. No contristéis al Espíritu Santo. No os engañéis, santos de Dios, o sea, salvos. Dios no puede ser burlado. Hoy en día sigue vigente la ley, porque hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. En el aspecto moral, si nosotros pecamos, si nosotros contristamos al Espíritu Santo, van a venir consecuencias, porque Dios a todo el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Ahora el hombre comienza una carrera por las coronas, por 5 coronas, justicia incorruptible, la de vida, que esa la tienen todos los salvos, y otras 5 coronas. Dicen también las escrituras, y el que os enseñe así, en estos mandamientos, será llamado grande en el reino de los cielos, y el que os enseñe lo contrario, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Concluimos pues, el hombre es justificado por su fe sin las obras de la ley.